Vamos a repasar este tema que se titula El cielo sobre la tierra o el cielo en la tierra. Primera de Reyes 8:43 es el texto que leyó ahorita Isaí. Vamos a darle lectura de nuevo. Vamos a darle lectura de nuevo. Dice, tú oirás, se está refiriendo a Dios, ¿sí? Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiese clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, te respeten, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Bien, aquí está hablando, dice, esta casa que yo edifiqué, esta casa se refiere al santuario edificado aquí en la tierra, pero que desde el cielo, dice aquí, tú oirás en el cielo, en el lugar de tu morada, de tu casa, desde tu casa. En otras palabras, la casa de Dios está en el cielo, dice, y harás conforme a todo aquello, por lo que el extranjero tiene la necesidad de, de conocer a Dios. Entonces nosotros fuimos llamados a eso, a hacer todo aquello para que cualquier persona que no conoce todavía a Dios pueda clamar a Él, y para que todo el mundo, no importa aquí ya si es israelita, si es judío, si es romano, si es mexicano, ¿sí? Que todo el mundo conozca el nombre de Dios, le respeten, le teman. Eso se refiere a temer, respetar, así como el pueblo de Israel lo hizo en su momento. Dice, y entiendan todos aquellos que vayan conociendo a Dios, que el nombre de Dios es invocado sobre esta casa que yo edifiqué, es decir, sobre la iglesia de Dios. Primera de Reyes 8:43. Vamos a ampliar un poquito esto para ver de qué trata de el cielo sobre la tierra. Empezaremos diciendo que el santuario celestial es el original. Recuerden, había un santuario aquí en la tierra que le fue dado todas las especificaciones a Moisés para que se construyera en el desierto, y que más tarde también lo hizo Salomón y etcétera. Pero el original, el santuario original, está donde? En el cielo. Santuario celestial, ese es el original. Dice, donde Dios está ministrando por nosotros. Ahí está Dios, ¿no? este, haciendo el trabajo por nosotros, ministrando, ¿sí? Abogando por nosotros. Dios ha revelado verdades a través de este santuario, ¿sí? Que está en el cielo y que tuvo una copia aquí en la tierra. En diferentes formas, tenemos esa revelación, como vamos ahorita a ver algunos puntos solamente, así de pasadita a verlos. Pero primero vamos a ver que en la tierra, el santuario original está donde? En el cielo. Sí. El santuario en la tierra empezó desde el mismo Edén, porque ahorita vamos a ver que Moisés hizo uno, sí, conforme a unas especificaciones, a un plano que Dios le dio. Pero antes de eso, el santuario, el primer santuario en la tierra fue donde? En el Edén. Y luego vamos a ver que también existe otro santuario. Vamos a tocar un puntito, cuantas cositas de cada uno. Del santuario de Israel, que es el que les decíamos ahorita. El que Dios le dio las especificaciones claras, precisas, con materiales, medidas y todo, de cada parte, de cada mueble del santuario de Israel.
Pero también vamos a ver que en la tierra, aparte de en el Edén y el santuario de Israel, hay otro santuario. ¿Cuál es ese? Vamos a ver el siguiente. El santuario de Jesús. ¿Cuál es el santuario de Jesús? Bueno, el santuario de Jesús, ahorita vamos a verlo específicamente, pero Jesús, este, en realidad, él fue el santuario aquí en la tierra, ¿sí? O Jesús como el santuario en la tierra, después de él, después del de Israel. Y luego el santuario de la iglesia, el que nosotros conocemos actualmente físicamente, es decir, la iglesia de Dios en la tierra es el santuario ahorita, el santuario de Israel pues ya no está. Y por último vamos a tocar también el santuario donde, en el cielo. Por ahí otra vez no puedo quitarlo de abajo, pero es el santuario en el cielo. Yo no sé si ustedes sí ven toda la imagen completa. Ahí en amarillo dice el santuario en el cielo. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y vamos a ver que, en primer lugar, mencionamos el santuario del Edén. Ese santuario, ese santuario del Edén es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre por primera vez, ¿sí? Dios hace al hombre y luego su hacedor, su fabricante, su hacedor, tiene un encuentro con el hombre, con el ser creado, con Adán y Eva en este caso, porque en el Edén solamente estaba Adán y Eva. Entonces, ahí tuvo su primer encuentro con quién, con el ser humano, Dios, después de hacerlo, ¿verdad? De crearlo. Ese lugar, pues se fue el huerto del Edén. ¿Y por qué decimos que el primer encuentro? Pues porque la Biblia es clara cuando dice que el Señor empezó a dialogar con el hombre, empezó a convivir y a tener una relación estrecha, porque así era antes del pecado, en ese lugar especial, en el Edén. Así es que el primer santuario en la tierra fue que el Edén. Porque si entendemos santuario como el lugar donde se tiene un encuentro con quién, con Dios. Por eso aquí dice el santuario es el lugar donde Dios se encuentra con el hombre. Y por primera vez, pues se encontró donde, en el Edén. Así es que el Edén se convirtió en el santuario, en el tabernáculo, ¿sí? En el Dios con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué más podemos decir del santuario del Edén? Al igual que los santuarios que vinieron después, ¿no? Estos que mencionamos hace un momento, después del santuario del Edén, todos esos santuarios tenían su puerta eh, en uno de los cuatro puntos cardinales. ¿Hacia dónde estaba? Dice que estaba hacia el este. No vamos a ver la cita, pero si quieren anotarla, Génesis capítulo 2, verso 15, y también el 3:24, donde nos dice por ahí que ¿cómo se llama? El santuario tenía en uno de los cuatro puntos cardinales su entrada, ¿verdad? Por ejemplo, voy a leer aquí el 2:15, dice, bueno, no, dice el 3:24, a ver si a lo mejor no lo había puesto equivocado. Mm, El 3:24 dice, no, fíjense que sí lo puse equivocado. Pero bueno, la Biblia recuerden que dice que al este del Edén estaba que la puerta. ¿Qué más podemos decir del santuario del Edén? A diferencia de esos otros santuarios, ¿sí? En el santuario del Edén, Dios hablaba con el hombre como cara a cara, con Adán y Eva. Cara y cara, así como hablamos nosotros los seres humanos, sí que ahorita por ejemplo, usted y yo no estamos hablando cara a cara. Estamos hablando a través de un dispositivo, ¿no? De una computadora, de un teléfono, de una línea de Wi-Fi, etcétera. Pero eh, el, la comunicación entre Dios y el hombre en el Edén era cara a cara.
Así lo marca por ahí en el capítulo 2 y dice, y se gozaban, Adán y Eva, el hombre se gozaba en la comunión directa con su Creador, sin ningún que velo, oscurecedor de por medio. Patriarcas y Profetas lo menciona este asunto, ¿no? Este libro inspirado donde dice que Dios hablaba cara a cara con el hombre, a diferencia de que de los demás santuarios. En los demás santuarios, en el santuario de Israel, en la iglesia, nosotros ahora en el santuario, pues no hablamos cara a cara, ¿verdad? Hablamos a través de otros medios, ¿no? Por ejemplo, por la oración, etcétera, ¿no? Pero fíjense qué privilegio de ese santuario. Si nosotros hubiésemos vivido en ese santuario, más bien, si hubiésemos vivido en el Edén, hubiésemos estado en el santuario donde Dios se comunicaba cara a cara. Vamos a ver la siguiente. Ahora vamos a ver el santuario. Bueno, aquí abajo le voy a pedir a Isaí que nos lea lo de abajo, no lo alcanzo a leer. Todas las líneas de abajo no voy a poder leer. ¿Qué dice el último parrafito de Isaí, porfa? Dice, el Edén fue la morada de Dios sobre la tierra, el lugar donde nuestros primeros padres debían adorar y tener comunión con Dios. Ajá. Entonces, esa fue la primera forma de comunicación con el hombre. ¿Qué les parece? Vamos a ver ahora sí la siguiente. Vamos a ver eh, este, este párrafo que dice aquí. Se lo voy a pedir, porfa, aquí que nos lo lea, no sé quién quieras, si quiere leerlo Liz o alguien más, o ahí, de favor. Sí, dice, así que si Jesús estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, entonces, este santuario del que estamos hablando aquí dice que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo, ¿sí? Al modelo que se te ha mostrado, al plano, a los planos. Y aquí dice al inicio del párrafo que Jesús, si Jesús estuviese sobre la tierra, no sería que sacerdote en aquellos tiempos, porque sacerdotes ya había, pero porque aquí en la tierra no. Jesús no sería, sino Jesús iba a partir de aquí, después de su sacrificio, su resurrección, partió al cielo y entró al santuario real, al modelo original, y entró al lugar santísimo a ministrar o a abogar por nosotros en el santuario, como lo hacían los sacerdotes en el santuario del desierto, ¿sí? Ellos abogaban por el pueblo. Entonces Jesús no vino a esta tierra hasta a ministrar como sacerdote aquí en la tierra. Su trabajo como sacerdote está donde, en el cielo, en este momento. Dice, porque ya había sacerdotes aquí, que eran los que presentaban las ofrendas según la ley, que sacrificaban aquel corderito, ¿se acuerdan? Sí, dice, y todo eso, ese sacrificio y ese trabajo del sacerdote, dice a la mitad del párrafo aquí que servían a lo que es solamente una figura y una sombra de las cosas que están en el cielo. Sí, porque el verdadero sacerdote es Cristo Jesús y el verdadero santuario, el real, está en el cielo y ahí está Cristo ministrando por nosotros. Entonces, el santuario aquí en la tierra, en el de Israel, nos estamos refiriendo al de Israel, este, eh, podemos decir que todo el mobiliario y todo el santuario en sí era solamente una sombra, una figura y una simbología de de todo el trabajo por nuestra salvación hecho por Jesús. Ahorita vamos a tocar un poquito más de esto. Vamos a ver la siguiente.
el santuario en Israel, sí, el santuario de Israel. Dice, Dios le dijo a Moisés que hiciera el santuario, de acuerdo con ese modelo que acabamos de decir. Y en la palabra de Dios se utiliza la palabra para modelo, dice, para que hagas un santuario de acuerdo al tabnit, ¿sí? Así esa es la palabra original que se usa en hebreo, en la palabra de Dios, cuando Dios le habla a Moisés y le dice que haga un tabnit, que haga un santuario conforme al tabnit, al modelo que se le estaba presentando. Porque ese verdadero santuario está en el cielo. Y la palabra tabnit dice aquí que significa lo siguiente. Significa, cuando oímos la palabra tabnit, o modelo, dice, es una copia de un original que sirve como un modelo, pero ¿cómo? En miniatura, para otra copia. Entonces, a Moisés se le presentó el santuario primero, fíjense bien, ahí en el monte dice, Moisés vio el santuario original del cielo. Dios le presentó el santuario allá donde está ministrando Jesús ahorita. El santuario original se lo presentó en una visión, ¿sí? Dice, en toda su vastedad y gloria, Moisés tuvo ese privilegio de verlo. Pero le dice, ahora, conforme a todo lo que has visto, vas a hacer vas a hacer un santuario igual, pero en miniatura, ¿sí? Conforme a esto que estás viendo, conforme al tabnit, conforme al modelo que te estoy mostrando. Todo esto viene por ahí en el capítulo 24 de Éxodo, ¿sí? Y luego dice, se le mostró también, Dios le mostró como una representación en miniatura, porque le dijo, mira, este es el santuario celestial, quiero que hagas uno conforme a este. Pero no solamente lo dejó para que él se estuviera acordando de todo, ¿no? Lo que vio, sino que le presentó un modelo como en miniatura del templo celestial. Patriarcas y Profetas, página 356, nos menciona este relato, ¿sí? Esa representación en miniatura que se le presentó a Moisés le iba a servir como modelo para construir el santuario ya en físico, en vivo, por ahí en el desierto, ¿no? Así es que este santuario es una copia, del desierto, que se narra por ahí en los libros de Éxodo, Levítico, Números, todo eso. Es un modelo en miniatura del santuario. Ese era el santuario de Israel. Ahí está una imagen, así como tenía un patio, tenía un lugar santo, un lugar santísimo, tenía muebles. Ahorita vamos a ver algunos de los muebles que tenía. Y todo eso se lo presentó Dios en miniatura y hazlo como una maqueta, podríamos decir, ¿verdad? Y quiero que lo hagas así, de estos materiales. Vamos a ver la siguiente. Ese fue el santuario donde en Israel. Entonces, hasta ahorita llamamos el santuario en el Edén, el santuario de, de Israel. Y a ver, vamos a ver, la anterior no era, no, ¿verdad? No, perdón. Aquí, miren, el santuario de Jesús. Vamos, ¿a qué se refiere el santuario de Jesús? Bueno, Jesús vino a habitar entre nosotros, ¿sí? Dice, Jesús fue hecho carne y habitó aquí en una forma de niño primero, ¿sí? Dice, el verbo original traducido como habitó entre nosotros, en realidad se debe traducir como tabernáculo, ¿sí? En otras palabras, podríamos decir, eh, Jesús tabernaculizó con el hombre aquí en la tierra, es decir, habitó con el hombre, ¿sí? Eso significa la palabra tabernáculo, una palabra original ahí en la Biblia. Jesús se hizo un tabernáculo, se hizo un que él era el santuario en sí, para habitar entre los hombres. En Jesús se hace carne todo el que. Todo el santuario es de la simbología que se puso primero en el desierto y después que Salomón hizo otro, etc. Jesús se convierte en el verdadero santuario, ¿sí? Este, hecho carne, donde se hace carne todo el santuario.
Sí, porque todas las ritos y ceremonias que se celebraban en el santuario de Israel, es lo que acabamos de ver, todo simbolizaba que el trabajo de Jesús en la tierra y en el cielo, ¿sí? Todo el trabajo de Jesús por la humanidad. Entonces, al venir Jesús, Él habitó con nosotros. Entonces, en otras palabras, se convirtió Él en el santuario, en el tabernáculo, para vivir entre nosotros. Así como en el Edén, el santuario era el Edén, sí, pero Dios mismo era el santuario, porque Adán y Eva lo adoraban a Él directamente. Y aquí, en este caso, Jesús vino a vivir físicamente en la tierra para demostrar toda aquella simbología, para aclarar todos esos símbolos del santuario en el desierto, el que se le fue dado a quien, a Moisés. Miren, vamos a ver un poquito más del santuario de Jesús como el santuario, ¿sí? En el santuario del desierto de Israel había un altar para qué, para los sacrificios, para los holocaustos, ¿sí? Entonces, Jesús mismo es el que es el altar de los holocaustos, ¿sí? ¿Qué más? Es Jesús mismo eh, que hizo carne de todo el santuario. ¿Qué más? ¿Por qué lo primero? Porque Él se sacrificó como ofrenda por nuestros pecados ahí en el altar. Pero también Jesús es la fuente de qué? De bronce. ¿Por qué la fuente de bronce? Porque es donde estaba el agua. En esa fuente de bronce en el santuario de Israel había agua para purificar los pecados del sacerdote cuando iba a ministrar, iba a intervenir por el pueblo. Así es que Jesús es la fuente de bronce porque Él es el agua viva en la que todos somos bautizados por el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué más es Jesús? Otro mueble del santuario. Y aquí vamos a mencionar solo uno, ¿sí? Pero todas las partes del santuario tenían eh, apuntaban directamente al trabajo de Jesús. Jesús es el candelabro de 7 brazos. Si se acuerdan, aquel candelabro de 7 brazos, ¿sí? Que estaba en el santuario, Jesús es, porque Jesús es la luz de que. ¿Para qué era ese candelabro? Para alumbrar el santuario. Entonces, Jesús es la luz del mundo. Jesús es ese candelabro. ¿Qué más? Jesús es la mesa de los panes, ¿sí? Porque sobre los panes que, perdón, sobre la mesa había panes sin levadura. Quería decir, la levadura simbolizaba el pecado. El pan que descendió del cielo fue que Jesús, sin pecado alguno, y habitó entre nosotros y nunca cometió pecado. Así es que Jesús es la mesa y también es que los panes representan a Jesús. Jesús es el altar del incienso. ¿Se acuerdan del incienso que había también en el santuario? Era para quemar el incienso, para que ¿qué? El humo simbolizara las intercesiones del hombre, del sacerdote, perdón, por el pueblo, que subían, así como el humo sube, como de una varita de incienso sube el humo hacia arriba, así subían las oraciones y el olor de los sacrificios a Jesús, a Dios en el santuario de Israel. Entonces Jesús es ese altar del incienso porque Él es así como el humo subía al cielo, Jesús es el que nos acerca al Padre, ¿sí? Y acuérdense que también Jesús ascendió después de su resurrección y fue al Padre, ¿verdad? Y la otra que no la voy a ver, le voy a pedir a Isaí que no la lea. Y hay otra abajo. Y dice, Él es el arca de la alianza Ajá. y la razón es porque habiendo sido glorificado, perdón, habiendo sido glorificado junto al Padre, según Juan 17:5. Ajá. Él es el arca de la alianza, es decir, donde está que
¿Se acuerdan que había en el arca? Estaba la ley de Dios, estaba sobre todo la ley de Dios. Y eso, cuando hablamos de la ley de Dios, y ahí estaba también esa arca, estaba tapada por una tapa de oro con imágenes, con unas figuras celestiales ahí. Pues Jesús es el arca, ¿no? Porque la ley sin Jesús no vale sino para qué, para condenarnos. Pero ahí estaba Jesús para no solamente acercarnos a Dios, sino también limpiarnos de pecado y eximirnos de la ley con qué, con su sacrificio, con su manto de justicia. Así es que después de Jesús, después de que conocemos a Jesús y que Jesús trabaje en nosotros, la ley pierde ese efecto de ser una carga, ¿sí? Porque se convierte en una que delicia, porque la ley la podemos guardar con el favor y el poder de quién, de Jesús. Entonces, esas son algunas de las formas que podemos decir que Jesús, en realidad, cuando vino a la tierra, él era que el santuario, porque él vino. ¿Se acuerdan cuando aquel texto que dice, yo no vine a abrogar o a qué, o a quitar la ley, sino vine a qué, a cumplirla, la ley de ritos y ceremonias, esta, ¿sí? Vino a cumplirla. Es decir, todo esto después de Jesús ya no tiene sentido. Por eso ya nosotros no tenemos un santuario como tal, como el del que había en el desierto, como el de Salomón. El pueblo de Israel lo sigue teniendo porque para ellos todavía no viene quien, Jesús el Mesías, el Cristo, todavía no viene. Entonces ellos siguen teniendo un santuario con toda esa representatividad, ¿sí? Que apunta al Mesías. Pero nosotros sabemos que el Mesías Jesús ya vino y vino a cumplir todos esos ritos, ceremonias y esa simbología del santuario en la tierra. Y se resucitó, se sacrificó, murió por nosotros, resucitó y ascendió al verdadero santuario. Ese sí está en el cielo, todavía existe, porque Jesús está trabajando todavía allí. Miren, vamos a ver en qué nos basamos a que Jesús está en ese santuario ahorita. Vamos a ver la siguiente. Dice, al morir Jesús, ¿se acuerdan que el relato viene allí cuando en los evangelios dice, en el momento que expiró, que fallece, que se le va el último aliento de vida, ¿qué pasa? Dice que el velo, en ese mismo instante, el velo, es decir, la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, ¿qué pasó? Se rasgó, se partió en dos, como para dejar abierto que el camino del lugar santo al lugar santísimo. Entonces, desde ese momento que ocurrió ese efecto sobrenatural en el santuario, que se abrió sola la cortina, el templo ya no iba a ser más la morada de Dios, el templo de Israel, el templo del desierto, el templo de Salomón, ¿sí? Ese ya no iba a ser más la morada de Dios. Ahora que él mismo se había hecho otro templo, y ese templo, después de que resucita, deja establecida que una iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia es el templo de Dios en dos sentidos. Por eso hablamos aquí en el título de El santuario de la iglesia. En dos sentidos es la iglesia el santuario, ¿sí? Individualmente, es decir, usted y yo en lo personal. Y nos basamos a este texto de 1 Corintios 3:16, donde dice, el apóstol dice, ¿que no se dan cuenta que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿dónde vive? ¿Dónde mora? En ustedes, en vosotros. ¿Sí? Acuérdense, eh, en el Edén vivió Dios Jesús junto con el hombre cara a cara. Y luego en Israel habitó también entre el pueblo de Israel a través de qué? Del santuario en el desierto, ¿sí?
Es decir, acuérdense que había todo una indumentaria especial en el sacerdote y que había un pectoral y en ese pectoral había unas piedras y por ahí estaba una piedrita que se llamaba la chequina y cuando Dios se manifestaba, brillaba esa piedra, etcétera. Es decir, Dios habitó con el pueblo de Israel, con su iglesia, por medio de el santuario. Pero ahora dice que Dios habita en cada uno, perdón, a cada uno de nosotros, en usted, en el otro hermano, en el creyente, en mí, etcétera, ¿sí? Eso es lo que dice. Por eso dice que nosotros debemos de cuidar que nuestro cuerpo, porque el cuerpo es el templo de Dios, donde Dios mora, donde Dios vive. Ya no necesita un santuario hecho como el de Israel. Ahora él, en el sentido individual, vive en nosotros, ¿sí? Pero también hay un sentido colectivo, ¿sí? Y aquí tenemos el texto que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, que es el que sostiene todo el edificio, es decir, todo el templo, toda la iglesia, todo el santuario, ¿sí? Entonces, de forma individual, porque la iglesia en realidad sí es un lugar donde vamos a tener un encuentro con Dios, el templo. El templo es un lugar donde vamos a tener un encuentro con Dios. Pero en realidad, ese es ahí vamos colectivamente a tener que un encuentro con Dios. ¿Quién? La iglesia. La iglesia en el templo, porque la iglesia son todos los creyentes en Jesús. Esa es la iglesia. Pero en lo individual, cada uno de nosotros somos ¿qué? Somos el santuario, somos la iglesia en lo individual. Así es que ahora el santuario de Dios está ¿dónde? En la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo y somos también el conjunto de, de cristianos. Y el templo es solo que el lugar donde la iglesia, nosotros vamos a qué? A tener un encuentro de forma colectiva, una reunión, una asamblea con Dios. Hay, en el sentido, con el objetivo de qué? De ir a adorarlo, de ir a tener un encuentro con él especial. Muy bien, ¿qué más? Aparte, podemos decir del santuario de la iglesia. Bueno, antes de eso, este, aquí tenemos un párrafo que dice, así como nosotros usamos la fábula para enseñar a los niños, ¿se acuerdan que las fábulas vienen en los libros también de enseñanza de la primaria, donde nosotros tenemos enseñanzas, pero también nuestros padres nos enseñaron por medio de qué? De fábulas. Por ejemplo, ahí está la fábula del conejo y la tortuga, donde pues vemos ahí que la tortuga va a un paso lento, pero sin aflojar el paso, va lento, pero seguro. Y el conejo, como iban a cierto objetivo los dos en una carrera, el conejo dijo, pues yo para qué me acelero si yo soy súper veloz. Dijo, yo me calmo aquí, ¿verdad? Voy a tomar mis descansos. Bueno, pues se confió demasiado y dice esta fábula que la tortuga llegó primero que el conejo, porque el conejo, no porque no fuera veloz, sino porque se confió, ¿sí? Entonces, esto nos enseña algo, ¿no? Nos enseña la perseverancia, nos enseña que no debemos de distraernos, nos enseña que no debemos menospreciar a la otra persona como el conejo despreciaba a la tortuga por lenta, etcétera. Tenemos muchas enseñanzas. Entonces, para eso se usan las fábulas. Bueno, de la misma manera, Dios, porque podemos preguntarnos, ¿y Dios para qué puso un santuario aquí? Pues desde un principio nos hubiera dicho, voy a habitar en la iglesia en cada corazón entre ustedes, así como hoy. No, porque Jesús todavía no venía, ¿sí? A darle cumplimiento a esto que nosotros teníamos que comprender primero. Teníamos que comprender a qué vino Jesús, cuál era su trabajo.
Y para eso teníamos que estudiar todas las facetas, todos los ritos, ceremonias, todo el mobiliario, este, todo el contexto del santuario en el desierto, el santuario de ese modelo que Dios le dio a Moisés. Tenemos que comprenderlo bien para que cuando viniera Jesús, que dijésemos, Él es el santuario. Y por eso el mundo en general, las grandes mayorías, no le conocieron, no se dieron cuenta que Jesús estaba aquí en la tierra. El santuario se había hecho que carne aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque perdieron de vista toda la simbología. No sé, a lo mejor ponían sacrificios, un borreguito por ahí le quitaban la vida y comían los panes sin levadura y que esto y que el otro, pero lo hacían ya de forma como una rutina, como a veces nosotros cuando vamos a la iglesia. A ver, primero una oración y luego bienvenida y luego un canto y luego después la sabática y luego otro canto y luego la ofrenda y luego una historia para niños y así, y luego el sermón y luego adiós y ahí nos vemos. A veces lo hacemos de tal forma como rutina que perdemos de vista el verdadero objetivo de la reunión en el santuario, en el templo, ¿sí? De la iglesia, de los hijos de Dios. Entonces, Dios mandó poner ese santuario aquí en la tierra para que nosotros tuviésemos una idea más clara de todo el trabajo de de Jesús, de la salvación y todo el trabajo que todavía no termina porque Jesús, el santuario, el sumo sacerdote, como en el santuario, entraba una vez al año a limpiar los pecados de todo el mundo, de todo el pueblo. Así Jesús, cuando resucitó, ascendió a los cielos y entró al lugar santísimo para estar abogando por nosotros hasta que Él decida venir, que según mi parecer es pronto, según lo enseña la palabra de Dios. Entonces va a abandonar el santuario, ¿sí? Y va a decir, ya se acabó el tiempo y voy por mi iglesia. Sí, pero mientras tanto Él está allá. Pero para eso teníamos que haber estudiado el santuario, ¿sí? Terrenal. Entonces, Dios nos ha dado una morada que deberíamos de cuidar. ¿Cuál es? Nuestro cuerpo, ¿sí? Y conservar en la mejor condición para su servicio y gloria. ¿Qué es ese? ¿Cuál es esa morada, ese templo? Nuestro cuerpo. Dice, no, nuestros cuerpos no nos pertenecen. Dice por aquí la palabra inspirada en Dios nos cuida. En el día del 11 de febrero de Elena de White dice, en este material dice, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Dice, hay que mantener puro su cuerpo, dice, sin contaminación, el sagrado templo del cuerpo, para que el Santo Espíritu de Dios pueda morar en él. Entonces, nosotros somos la iglesia, entonces nosotros somos el templo. Y así como cuidamos el santuario, el templo, el edificio, que hacemos limpieza y que aseo y que acomodamos bien acá y acá, así debe estar ordenado también nuestro cuerpo, ¿sí? En el sentido del cuidado, ¿no? Del estilo de vida. Aquí hace énfasis en eso, ¿no? Entonces estamos obligados porque dice que no es nuestro, fue prestado para poder habitar el Espíritu Santo. Luego dice, la iglesia en la tierra es el templo de Dios y ha de tomar proporciones divinas delante del mundo. Este edificio, es decir, la iglesia, nosotros debe ser la luz del mundo. Debe estar compuesto por piedras vivas, por personas vivas, dice, puestas estrechamente como juntas, así como blocks para ir edificando un edificio, dice. Juntas, dice que no tienen la misma forma, así como las piedras para cuando se edifica un cimiento, una iglesia, o perdón,
una pared, pues hay unas, por ejemplo, los blocks esos que venden hoy, pues sí tienen la misma medida, pero las piedras no tienen la misma medida. Quiere decir que nosotros todos somos diferentes, nosotros somos una piedra, una parte de qué, de la iglesia, de la iglesia global, ¿sí? Yo soy, mi cuerpo es el santuario de Dios, pero cada uno de nosotros forma una piedra y en conjunto conformamos la iglesia de Cristo en la tierra. Y todos somos diferentes, así como las piedras, unas chicas, otras grandes, ¿sí? Otras medio cuadradonas, otras más largas, etcétera. Eso quiere decir que todos tenemos diferentes dones, ¿sí? Pero que tienen que ir ensambladas unas con otras bien, ¿sí? Luego, él dice bueno, dice, pero cada una tiene su propio lugar que llenar, es decir, cada uno de nosotros en todo el edificio. No debe de haber ni una sola piedra mal adaptada, todas deben de encajar bien, como un rompecabezas, ¿sí? Dice, cada piedra es perfecta, cada piedra es una piedra viva, una piedra que arroja luz. El valor de las piedras está determinado por la luz que refleja sobre el mundo. Depende de la cantidad de luz, ese es el valor de cada una de nosotros. Si no tanto de que si soy bonito, feo, moreno, chaparro, etc. No, sino depende de qué tanto reflejo la luz de Cristo al mundo. ¿Sí? Eh, ¿Me lees ahí los últimos dos parrafitos? Dice, este es el propósito de Dios, por favor. Sí, dice, este es el propósito de Dios y desea que todos los que profesan creer la verdad ocupen sus respectivos lugares en la grande y admirable obra para este tiempo. Así es que todos tenemos que un trabajo específico y que eso, que demos a conocer cuál era el objetivo del santuario terrenal de Israel, cuál era dar a conocer a Cristo a las naciones, ¿sí? Pero el pueblo judío se encerró en sí mismo y pues nada más ellos, es más, a los extranjeros no se les permitía ni siquiera acercarse a cierta distancia, ¿no? Nosotros, ahora, el santuario, pues, es la iglesia. Entonces, nosotros fuimos llamados a atraer también a todas las personas a Cristo, ¿sí? El santuario de Salomón estaba situado en Jerusalén y Jerusalén era un sitio geográfico estratégicamente designado por Dios porque por Jerusalén se pasaba para todos lados. Es como decir ahorita en México Aguascalientes, ¿no? Casi todas las carreteras cruzan por Aguascalientes. Entonces, todo mundo que viajaba pasaba por Tierra Santa, por Jerusalén. Y entonces allí había un templo, o había un santuario que Dios quería que el pueblo de Israel lo diera a conocer a todos los que pasasen por ahí. Y bueno, en cierta medida así se hizo, porque recuerden que había hasta griegos que vinieron a adorar y venían a conocer el templo. ¿Se acuerdan que el santuario vino también de la reina de Saba, de allá de África, etcétera? Pero también cuando vino el santuario a hacerse carne, es decir, Jesús, vinieron del oriente, aquellos reyes de oriente, y luego también vinieron unos griegos diciendo, ¿dónde está? Queremos ver a Cristo, a Jesús. De la misma manera, hoy nosotros tenemos que expandir esa luz para que la gente venga a quien, a Jesús. Vamos a ver la siguiente y parece que ya es la última, penúltima, sí. El santuario de Dios en la tierra. Bueno, ya llegamos hasta nuestros días, desde el Edén hasta nuestros días. Santuario en el Edén, santuario en Israel, santuario en la iglesia. Y por último, el santuario que todavía no lo vemos, pero que ahí está, es el santuario de la tierra que nueva. ¿Cuál será el lugar de encuentro en la tierra nueva? El santuario, el templo de Dios con nosotros en la tierra nueva. Es decir, Dios mismo con nosotros. Así como en el Edén Dios estaba
convirtió en un santuario todo el Edén. Así toda la tierra nueva, la ciudad celestial, va a ser convertida en santuario porque ahí va a estar ¿quién? La presencia de Dios. Entonces, otra vez vamos a poder que, como en el Edén, Adán y Eva, otra vez a tener esa comunicación con Dios cara a cara, con Jesús cara a cara, con el Espíritu Santo cara a cara. Porque el lugar de encuentro va a ser todo el santuario de la tierra, ¿sí? O sea, no un templo dentro de dentro de la tierra nueva, ¿sí? Dentro de la ciudad celestial, sino que en la tierra nueva, va a habitar, va a estar Dios con nosotros, así es que en realidad el santuario va a volver a ser otra vez ¿quién? Dios, ¿sí? Directamente relacionándose con nosotros. Vamos a ver la siguiente. Eso está por suceder cuando Cristo venga. Dice, en el santuario del desierto, el de Moisés, dice, la gloria de Dios se manifestaba en el lugar santísimo, ¿recuerdan? Lugar patio, lugar santo, lugar santísimo. Y ese lugar santísimo era un cuarto cuadrado, del mismo ancho, del mismo largo y de la misma que altura. En otras palabras, era un cubo perfecto. Bueno, pues la Nueva Jerusalén, así no la describe también el apóstol Juan en el Apocalipsis. Dice que la Nueva Jerusalén, la nueva tierra, la ciudad, dice que también es un cubo como perfecto. Nosotros platicábamos de eso y decíamos, no, no me puedo imaginar una ciudad como un cubo, ¿sí? Un cuadrado adentro de la ciudad. También dice, es un cubo perfecto donde el trono de Dios y el Cordero están en ella. Apocalipsis 22, 3. El Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero están en esa ciudad. Así es que el próximo santuario va a ser ¿dónde? En la tierra nueva. Y tú y yo podemos ir a ese santuario, a la tierra nueva, si nos permanecemos fieles y en nuestra fe en Cristo Jesús como en su Salvador, mientras Cristo viene. Ya sea mientras, si el Señor nos llama a descansar o si estamos vivos, que yo quisiera que todos los que estamos ahorita estuviésemos vivos cuando Jesús venga por su iglesia y nos lleve a ese santuario, a la tierra nueva. Finalmente, leemos lo siguiente, ¿sí? Bueno, vamos a ver abajito el último párrafo, Isaí, no lo alcancé a leer la última línea. Dice, es ahí donde iremos a encontrarnos con Jesús para adorarle y servirle. Ok, es ahí, en la tierra nueva, donde nos reuniremos para adorarle y servirle, como lo hacía Adán y Eva en el Edén, ¿sí? Voy a leer la mitad del párrafo y le voy a dejar las últimas líneas a Isaí. Dice, Cristo se compromete a ayudar a todos los que se unen a su ejército. Tú y yo estamos unidos al ejército de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces Él está comprometido a qué? Ayudarnos. Nos promete que junto con Él seremos herederos de una herencia inmortal y que reinaremos como reyes y sacerdotes. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Los que estén dispuestos a participar en esta vida de la humillación del Salvador, es decir, aquí en la tierra, si nosotros nos humillamos, ¿sí? Es decir, no nos creemos más de lo que somos, nos humillamos y sobre todo eh, 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 imitando a Jesús como se humilló cuando vino aquí a la tierra, entonces compartiremos con Él su qué, su gloria. Y el último parrafito dice ahí, los que por un tiempo dicen, Los que por un tiempo prefirieran sufrir aflicciones con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres del pecado, recibirán un lugar con Cristo en su trono eterno. ok, por ahí está la cita, así se ve. Sí, recibiréis poder. Muy bien. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces, el primer santuario fue en el Edén, el segundo santuario fue donde aquí en la tierra con un santuario
el santuario de Israel que se le dio a Moisés con todas las especificaciones como este, una maqueta, un modelo del verdadero santuario que está en el cielo, ¿sí? Y entonces vimos que ahorita en la actualidad ese santuario no existe, sino que el santuario es la iglesia de Dios en lo individual y en lo colectivo, pero que estamos por entrar al otro santuario cuando Cristo venga, después de que Cristo nos lleve a vivir con Él por una eternidad, que será donde? En la ciudad celestial. Es mi deseo y oración que todos lleguemos a adorar a nuestro Dios en su presencia directamente cara a cara en la ciudad celestial. Que Dios los bendiga y el año es nuevo, así es que les deseo un feliz año todavía porque el año es nuevo todavía. Muy bien, que tengan una feliz mitad de semana también. Dios los bendiga.